En este video, como comentamos, vamos a comenzar a tratar el error para evitar que la ejecución del programa finalice. Entonces, volvamos al último ejemplo que estábamos haciendo, que era ingresar un valor por teclado. Ingrese su número. Aquí teníamos, por ejemplo, el número 2. Y si nosotros queríamos hacer n dividido m, teníamos algunas posibilidades de estas combinaciones que nos arrojaba error. Por ejemplo, si esto nosotros ahora lo corremos y nosotros poníamos, por ejemplo, ABCD, esto nos arrojaba un error del tipo value error, ya que no podía convertir el string ABCD a flotante. Trabajar con el error y poder evitar que suceda esto, es decir, que se finalice la ejecución del programa, tenemos que poner dentro de un bloque try todo el código que puede generar el error. Que en este caso, todo el código que puede generar el error, digamos, es esto que está aquí. Entonces, podemos decir que intente hacer esto. Que lo intente. Y que si no puede, es decir, que si no lo puede realizar porque hay un error, que haga la excepción. Except print. Usted ha tenido un error en su programa. O en su ingreso. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer esto? Intenta hacer esto. Intenta hacerlo. Y en caso que haya un error, que en este caso el error que va a haber es de value error, va a decir que nosotros hemos tenido un error en el ingreso, por ejemplo. Entonces, si yo ahora esto lo corro, fíjense que si yo ahora ingreso el 4, lo hace correctamente. Pero si ahora ingreso, por ejemplo, vamos a poner otra cosa. Vamos a poner acá 4A, que ya sería, digamos, un alfanumérico, y hago esto. Fíjense que ya el programa no se detiene, no se detuvo, y nos tira un error, o nos tira un texto, mejor dicho, que dice que hemos tenido un error en el ingreso. ¿Esto qué significa? Que como el try no lo pudo realizar porque lo que tiraba el error era esto que está aquí, ya que no lo podía convertir a flotante, arroja el error, esto no se ejecuta y se va a ejecutar el except. Por lo tanto, captamos el error y ahora lo hemos podido trabajar. Muy bien, entonces ahora con este mismo bloque podríamos agarrar, por ejemplo, y hacer un bloque while true, que mientras yo no ingrese valores que, digamos, sean correctos, que se vaya ejecutando. Entonces, vamos a venir aquí. Y nosotros lo que vamos a estar haciendo acá es ingresar datos, y una vez que sea el correcto, vamos a ejecutar la división y vamos a romper el while. Acá es muy importante, ya que, digamos, necesitamos salir de este while true, si no se nos va a colgar el programa. Entonces, mientras esto lo intente y no lo pueda realizar y se ejecuta la excepción, nos vamos a quedar dentro del while. Una vez que, digamos, emboscamos el número correctamente, o ingresamos un número, ahí esto se va a romper. Entonces, fíjense, vamos a ingresar, por ejemplo, 4A, nos dice que hemos tenido un error y nos vuelve a pedir. Ingreso ahora, vamos a poner hola, me tira un error. A, un error. En cambio, si yo ahora, por ejemplo, tiro el 4, ahí nos dice que ingresamos el número correctamente, hizo la división y finalizó el programa. Por lo tanto, esta estructura de código que ven acá es muy interesante, por ejemplo, cuando necesitamos hacer una estructura de código, un algoritmo, que se ejecute hasta que se cumpla cierta condición, o hasta que el usuario ingrese un número, o hasta que suceda algo en una lista, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto también podría ser aplicable, por ejemplo, en un ejercicio que hicimos anteriormente, donde íbamos sacando valores de una lista y luego teníamos el error. Pero esto no es lo único que nosotros podemos hacer con el bloque try except, sino que también, por ejemplo, le podemos agregar un else. Y este else se va a ejecutar cuando no se ejecuta la excepción. Es decir, intenta hacer esto, y si no tuvo una excepción, es decir, else, va a ejecutar este bloque. Entonces, por ejemplo, podemos poner print, hemos ejecutado el else porque no hubo excepción. ¿Sí? Perfecto. A ver, vamos a revisar acá. Y también en el else nos convendría poner el break, ¿no? ¿Por qué? Porque
intenta hacer esto, si no hay excepción, ¿sí? Vengo sí o sí al else y acá rompo el break, ¿sí? Es decir, podríamos evitar su uso ahí, ¿sí? Fíjense que si nosotros ponemos el break acá, aparte de que esto ven que se pone como más clarito, sucede que si nosotros lo ponemos aquí en el try, va a romper el while y no va a ejecutar nada de lo que tenga abajo. Es decir, el except no lo va a ejecutar si se ejecuta el try, pero como el else sí se debería ejecutar, al tener el break no lo hace, por lo tanto lo debemos sacar de aquí para ponerlo en el else. Entonces, el else se va a ejecutar si y solo si no hay excepciones. Es decir, lo pueden pensar de otra manera. Si y solo si se ejecuta el try. Entonces, si yo ingreso el 4, fíjense que nos muestra la división y ahora también nos muestra que hemos ejecutado el else porque no hubo ninguna excepción. Y finaliza el while por el break. Así que parecería como que está correcto. Pero si yo ahora lo corro y pongo ABCD, fíjense que nos dice que hemos tenido un error en el ingreso y el else no se ejecuta. Y acá lo repito porque esto es importante, el else se ejecuta si y solo si no hay excepciones. Por ejemplo, si el ingreso es el 35, ahí vemos que se ejecuta nuevamente. Y por último, a este conjunción de try, except y else, podríamos agregar un finally. Que el finally se va a ejecutar siempre, es decir, finalmente, vamos a poner acá, print, estamos, a ver qué podemos poner, vamos a poner así, la iteración ha terminado, ¿sí? Y esto se va a ejecutar siempre. Entonces, si yo ahora esto lo corro, vamos por ejemplo a ingresar algo erróneamente, ABCD, donde nos dice que hemos tenido un error, usted ha tenido un error en su ingreso, es decir, se ejecuta el bloque except, y vemos que también se ejecuta el finally, donde nos dice que la iteración ha terminado. Si ahora nosotros ingresamos el 2, vemos que nos figura la división, lo cual es correcto, el 1.0. Vemos que también se ejecutó el else, porque nos dice hemos ejecutado el else porque no hubo excepción, y también se ejecuta el finally, donde nos dice que la iteración ha terminado. Por lo tanto, el finally se va a ejecutar haya una excepción o no haya una excepción. Se va a ejecutar siempre. Muy bien, esto fue todo por este video. Esperemos que se haya entendido el tema. Saben que si no, cualquier cosa nos pueden consultar. Y nos encontramos en el próximo video.